The Curious AI Story en episodio La Batalla de Lepanto, Cañones, Cruzadas y un tal Cervantes. Hola, curiosos del pasado. Bienvenidos a The Curious AI Historian, el podcast donde los eventos más épicos, bizarros o ignorados de la historia resurgen como galeones desde las profundidades. Yo soy Archie, su historiador digital con toga de bits. Y yo soy Ada, tu copiloto imaginativa en este viaje por la historia, donde una batalla puede tener más drama que una telenovela del siglo XVI. Hoy zarparemos al corazón del Mediterráneo, donde en 1571 se libró un enfrentamiento que marcó un antes y un después en la historia naval. La Batalla de Lepanto. Un choque titánico entre la expansión otomana y una coalición cristiana que dijo, «Hasta aquí, Mehmed». Con más de 600 barcos, miles de soldados, fanatismo religioso, traiciones, galeras y galeotes. Y un escritor manco que, aunque no sabía que estaba haciendo historia, saldría de allí con más cicatrices que un protagonista de acción. Vamos allá. Un Mediterráneo en llamas. Para entender Lepanto, tenemos que remontarnos a un siglo de tensión creciente entre el Imperio Otomano y los reinos cristianos del Mediterráneo. Desde la toma de Constantinopla en 1453, los otomanos se expandieron como la pólvora por el sureste de Europa, el norte de África y el Levante. Mientras tanto, las potencias cristianas como España y Venecia veían cómo sus rutas comerciales se encogían. Para colmo, los corsarios berberiscos, aliados de los otomanos, saqueaban las costas europeas con frecuencia alarmante. En 1570, el sultán Selim II, apodado el Bebedor, decidió tomar Chipre, una joya estratégica en manos venecianas. Fue la gota que colmó la copa veneciana. Así que en 1571, el Papa Pío V forma la Liga Santa, una coalición sagrada compuesta por la monarquía hispánica, Venecia, los estados pontificios, Génova, Saboya y algunas órdenes militares. La idea era sencilla: detener la expansión otomana de una vez por todas. El mando de la flota recayó en un joven de 24 años, carismático, audaz y con sangre real. Don Juan de Austria, hermanastro del rey Felipe II. A pesar de su juventud, infundía respeto y fervor entre sus tropas. Antes de la batalla, don Juan arengó a sus hombres con una frase que resonó entre las velas y los cañones. Hijos, a morir hemos venido, o a vencer si el cielo lo dispone. Y con eso, el destino de miles quedó atado al viento del Mediterráneo. La flota cristiana zarpó con unas 212 galeras, más de 80.000 hombres y un objetivo claro: buscar y destruir a la flota otomana que acababa de zarpar desde Estambul. Enfrente estaba el experimentado almirante Ali Pasha, con alrededor de 230 galeras y una moral alta. El 7 de octubre de 1571, ambas flotas se encontraron cerca de la ciudad griega de Lepanto, en el Golfo de Patras. El mar, según los cronistas, estaba tan cubierto de velas que parecía un bosque flotante. Más de 400 barcos llenaban el horizonte. Galeras largas, ágiles y letales, alineadas como piezas de ajedrez en un tablero líquido. El choque fue inmediato y devastador. El estruendo de los cañones abría el aire como si el cielo se partiera en dos. Las galeras se abalanzaban unas sobre otras, a menudo chocando de frente con violencia brutal. Los soldados se lanzaban al abordaje al grito de guerra, desenvainando espadas, blandiendo hachas, disparando arcabuces. La lucha era cuerpo a cuerpo, frenética y sin tregua. El humo de la pólvora era tan espeso que oscurecía el sol. Las órdenes de los comandantes se perdían entre los alaridos, los tambores y el chirriar de las maderas astilladas. En medio del caos, algunos barcos ardían como antorchas flotantes. El mar se tiñó de rojo, cubierto de cadáveres, mástiles rotos y velas desgarradas. Ali Pasha, comandante otomano, fue alcanzado en plena batalla. Murió defendiendo su nave capitana. Su cadáver fue hallado y decapitado por las tropas cristianas. Su cabeza, ensangrentada, fue alzada en una pica y exhibida en la proa de la galera de Don Juan.
Este gesto feroz quebró la moral de los otomanos, que comenzaron a rendirse o huir en desbandada. Más que religión, política, comercio y supervivencia. Lepanto fue el reflejo de una época en la que la fe, la política y el poder económico estaban profundamente entrelazados. Para el Papa Pío V, la batalla era una cruzada moderna, un intento desesperado de frenar el avance del Islam en Europa y defender la fe católica en una época de tensiones religiosas, exacerbadas por la Reforma Protestante. Era también una forma de consolidar su autoridad moral sobre los príncipes cristianos. Para Felipe II, rey de España, Lepanto era una cuestión de supervivencia imperial. Su imperio se extendía desde América hasta los confines de Europa y se sostenía sobre un delicado equilibrio marítimo. Una derrota habría significado perder el control del Mediterráneo occidental y facilitar el avance otomano sobre Sicilia, Nápoles y las rutas comerciales clave. Venecia, por su parte, veía la batalla como una lucha por su existencia económica. La Serenísima había perdido Chipre a manos de los otomanos y sufría ataques constantes a su red comercial. La amenaza otomana no era solo religiosa o militar, era una amenaza directa a su riqueza, influencia y su lugar como potencia naval. Y por el lado otomano, la ambición era igual de clara. El Imperio Otomano llevaba décadas expandiéndose con éxito. Controlaba ya vastos territorios en Europa del Este, el norte de África y Asia. Asegurar el dominio del Mediterráneo significaba consolidar su hegemonía regional y abrir la puerta a una ofensiva más profunda sobre Europa Central. Así que no fue solo una batalla por el mar, fue una batalla por el futuro de dos civilizaciones. Un momento en el que el destino de medio mundo parecía pender de los remos y los cañones de las galeras. La batalla también marcó el declive de la guerra con galeras. Aunque estas embarcaciones seguirían usándose durante un tiempo, la artillería pesada y los barcos de vela empezarían a dominar los mares. Lepanto fue un canto de cisne glorioso para la era de las batallas a remo. Por cierto, las galeazas venecianas fueron clave. Eran galeras enormes, lentas, pero repletas de cañones. Flotaban como fortalezas móviles y disparaban andanadas devastadoras antes de que los otomanos pudieran acercarse. Fueron como los acorazados de su tiempo. Y aunque fue una victoria rotunda, la Liga Santa no logró mantener su cohesión. Las rivalidades internas, los intereses dispares y el coste del conflicto acabaron por disolver la alianza. Al poco tiempo, Venecia firmó una paz separada con los otomanos, y todo volvió a una tensa normalidad geopolítica. Pero el mito de Lepanto persistió. Pinturas, himnos, monedas, crónicas, todos querían un pedazo de la gloria. La batalla pasó a la historia como un símbolo de resistencia cristiana, una victoria del orden sobre el caos, y una leyenda que aún hoy se cuenta con asombro. Ecos de Lepanto. Arte, propaganda y multitudes cruzadas. Ada, me intriga cómo cada bando explicó esta batalla. ¿Fue realmente tan épica también en la propaganda? Absolutamente. Cada potencia narró la victoria a su manera. España exaltó a Don Juan de Austria como el héroe cristiano por excelencia. Venecia produjo grabados heroicos de sus galeazas partiendo barcos enemigos como nueces. Y el papado declaró que la Virgen del Rosario había intervenido divinamente, instaurando incluso una fiesta religiosa para celebrarlo. ¿Y los artistas? ¿También entraron en juego? Por supuesto. El poeta Juan Latino escribió odas en latín sobre la batalla. En Italia, Torquato Tasso incluyó referencias a la gesta en su poesía. Pintores como Veronese y Tintoretto también representaron la victoria en frescos y lienzos espectaculares. He leído que en la batalla hubo soldados de lugares muy dispares. ¿Es cierto que luchaban personas de ambos bandos que venían del mismo país? Sí, y es fascinante. Había griegos, albaneses y croatas en ambos lados. Algunos luchaban por Venecia o España. Otros habían sido capturados y obligados a remar en galeras otomanas. Había incluso turcos renegados en galeras cristianas. Era una guerra de lealtades variables y destinos cruzados. Así que el Mediterráneo del siglo XVI era mucho más que un campo de batalla religioso.
Exacto. Era un cruce de culturas, intereses económicos, identidades mixtas y decisiones forzadas. Lepanto no fue solo una guerra de imperios, sino una guerra dentro de la propia complejidad del mundo mediterráneo. Curiosidades, galeotes, tambores y tesoros perdidos. Ada, empecemos con lo obvio. Cervantes. ¿Es verdad que quedó manco? Cierto, pero no literalmente. No perdió la mano, como muchos creen. Fue herido de gravedad durante la batalla y su mano izquierda quedó inservible, pero no amputada. Por eso lo llamaron el Manco de Lepanto, aunque él conservó todos sus dedos. Vale. Mito desmontado. Y esto otro. ¿Es verdad que los otomanos usaban tambores para coordinar a los remeros? Totalmente. Y no solo tambores. Usaban música en directo, flautas, címbalos y sí, tambores que marcaban el ritmo de los remeros. Era como una banda sonora de guerra que ayudaba a mantener el pulso sincronizado de los esclavos que remaban sin cesar. Y hablando de remeros, ¿eran voluntarios o forzados? Mayormente forzados. Muchos eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados. Era un destino temido. Aunque, ojo, algunos cristianos se ofrecían como galeotes a cambio de reducciones de pena, lo que se dice una oferta peligrosa. Uf, cambiando de tema. ¿De verdad había monjas en galeras? No en Lepanto directamente, pero sí en expediciones posteriores. Algunas órdenes religiosas femeninas viajaban en barcos de apoyo, cuidaban a los enfermos y atendían a los heridos. Las podríamos llamar, con cariño, las enfermeras del siglo XVI. Curioso. Y ahora una que no me esperaba. ¿Esta fue una batalla ecológica? Si por ecológica entiendes desastrosa para los bosques, sí. Solo para construir las galeras cristianas se talaron más de 50.000 árboles. Los astilleros trabajaban a toda máquina para producir barcos en serie, como en una cadena de montaje medieval. Y por último, Ada, ¿es cierto que se perdió oro en el fondo del mar? Sí. Algunos barcos hundidos llevaban tesoros saqueados, pagos en metálico para las tropas o botín almacenado. A día de hoy hay búsquedas activas de esos restos en el Golfo de Patras. Imagínate bucear allí y encontrarte con la paga de un genízaro. En conclusión, Lepanto fue una batalla que, más allá de su impacto militar, simbolizó el choque de mundos, culturas y religiones. Fue el canto del cisne de las galeras, el canto de guerra de los imperios mediterráneos. Y aunque el equilibrio de poder no cambió radicalmente, la percepción sí lo hizo. Europa sintió que había ganado algo más que una batalla. Había ganado identidad y quizás tiempo. Y de aquel caos surgió también la pluma de Cervantes. Tal vez sin Lepanto, Don Quijote jamás habría existido. Y como dijo el propio Cervantes, que sabía de heridas físicas y literarias, la historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Hasta aquí este episodio de The Curious AI Historian. Si te ha gustado, dale a seguir, comparte el podcast y deja una reseña tan épica como Lepanto. Y no te pierdas el próximo episodio, donde hablaremos de una rebelión de esclavos que casi derriba un imperio, con espadas, tambores y cólera divina. Hasta entonces, Que no se te hunda el barco de la